Saludos amigos del Proyecto Mundial Vía Fuera. 10ª edición. Importantes cosas han sucedido alrededor del mundo en los últimos días. Hemos visto cómo la visita del presidente norteamericano Donald Trump ha sido motivo de muchos puntos de conversación, de diálogo, de crítica últimamente. Seguramente que su presidencia sí lo sea. En el caso de Canadá, por ejemplo, se ha hablado de las fronteras. Hay mucha incertidumbre acerca de por parte de los canadienses para viajar a los Estados Unidos. Parece ser que entonces los Estados Unidos están poniendo muchas trabas a los ciudadanos canadienses para llegar a ese país, para cruzar la frontera a los Estados Unidos. Si usted es una persona negra, si usted es una persona de ascendencia árabe o latina, es muy probable que lo detengan en la frontera con los Estados Unidos sin darle ninguna explicación. Simplemente le van a pedir algunos datos que usted debe responder. Y en caso de que usted no responda para esos datos, en los que puede estar, por ejemplo, si usted tiene alguna antipatía por el gobierno del presidente Trump, entre otros, probablemente le pregunten acerca de su pasaporte. Por supuesto tendrán que verlo, su identificación, sus afiliaciones políticas, e incluso le pueden hasta pedir su página Facebook para ellos poder notificar a las autoridades si usted de alguna manera aparentemente parece ser que está en contra de las políticas de Estado norteamericano. Eso es uno de los aspectos. El otro es el viaje del presidente Donald Trump en medio de los escándalos que han tratado de titular sin descanso en los medios de comunicación masivos, que fue lo que pasó con el senador Comey y el director del FBI, el señor Comey, y el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué lo despidieron? Él dice en la conversación de ayer que, dando testimonio delante del Senado de los Estados Unidos, un testimonio abierto, dejó muchas dudas y aclaró algunas otras cosas. Por ejemplo, aclaró que él fue expulsado de su cargo como director del FBI, Federal Bureau, porque tenía desacuerdos con el presidente Trump acerca de la investigación, si hubo colusión, si hubo acuerdo entre el presidente ruso de la Federación Rusa y el presidente norteamericano para arreglar las elecciones del año pasado. Esto ha sido motivo de mucha discusión, se sigue hablando de ese asunto, pero la verdad es que se ha utilizado como un mecanismo de distracción para otros problemas mucho más serios. ¿Como cuáles? Podríamos mencionar solamente algunos. Se habló de Israel porque el presidente Trump estuvo visitando Israel, al igual que estuvo en conversaciones con el líder palestino acerca de cómo lograr la paz. Y él, como siempre, dice muy pocas palabras que no tienen un sentido profundo en situaciones políticas tan delicadas y tan extremas como es el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, que es la toma de territorios que le pertenecen a Palestina, a los palestinos, pero que han sido abusados geográficamente por los israelitas. Están muy buenas relaciones con Israel, están muy buenas relaciones, dice él, con los palestinos, y que van a buscar la paz y los acuerdos. Eso es todo lo que dijo. Ellos están buscando la paz y estoy seguro que van a encontrarla. Algo así, palabras más, palabras menos. No profundizó como siempre de ninguna manera. Es un conflicto supremamente serio que trataremos en detalle en el Proyecto Mundial Vía Fuera. El otro aspecto fue la visita a Arabia Saudita. 15 países que querían estar, dieron la bienvenida a este señor y al presidente norteamericano. Pero ahora parece ser que hay algunas disyuntivas bastante serias, y entre esas está precisamente que el negocio que hizo Norteamérica con los árabes es de 360 billones de dólares. Entre ellos están 110 billones para armamento para Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita, después de que ha invertido más de 100 billones de dólares en los últimos años, 20 billones en 2015, y que han participado, ustedes lo saben bien, en la masacre del pueblo en Yemen, o Yemen. Le preguntaron entonces al
la persona que habla por la presidencia, spokesman para la presidencia, ¿cuál era entonces la actitud del presidente norteamericano con respecto a Arabia Saudita en cuestión de derechos humanos? El tipo se demoró 17 segundos en responder. No pudo encontrar una respuesta franca o cercana a lo que significan estos asuntos de los derechos humanos. El presidente, por supuesto, está muy contento con la inversión de 360 billones de dólares, de los cuales 50 van a ser para producción petrolera, de energía, de modo que los Estados Unidos pues siga permanentemente abastecida del crudo. Por supuesto, esto es muy bueno y va a generar seguramente empleos en los Estados Unidos, por supuesto, y va a beneficiar a su país. La cosa que no se comentó es qué va a suceder con la investigación del 9/11 como él prometió en su campaña. Él dijo que el 11 de septiembre de 2001 es una cosa que no está acabada y que él iba a llegar hasta el fondo del asunto. ¿Qué pasó? Pues que 800 familias han demandado al gobierno de Arabia Saudita y están demandando no solamente pues que haya una retribución, un pago, no solamente en términos económicos, sino en términos morales, por lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Parece ser que después de estos 360 billones de dólares que el gobierno de Arabia Saudita y el presidente Donald Trump, el gobierno republicano de Donald Trump, pues están en muy buenos acuerdos y este tema va a quedar para poner en una bolsa negra y no tratar. ¿Qué va a pasar entonces con las familias que están exigiendo que se investigue lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, que ha sido investigado por muchos ingenieros y por muchos físicos, matemáticos y todas las personas, arquitectos, etcétera? Y es de la opinión pública mundial que esto es un atentado que tiene mucho que ver con el gobierno norteamericano cuando el presidente George W. Bush era presidente de la nación. La investigación parece que se quiere dejar atrás, no se quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con eso. Y ahora que Qatar ha sido aislado por los países árabes, porque aparentemente Qatar pues interviene mucho y patrocina movimientos terroristas como Hamas y Al Qaeda y otros, Al Jazeera y otros. Entonces lo han destituido de los mismos beneficios que contaba con los países de los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, etc. Entonces ahora Qatar está siendo acusada de promover los ataques terroristas que han sucedido a lo largo del siglo XXI y desde el siglo pasado, porque aparentemente ellos patrocinan estos movimientos en cuestiones de inteligencia, en cuestiones económicas, por supuesto, y brindando y entrenando a los terroristas de acuerdo con estos países, Arabia Saudita y sus amigos. Los Emiratos Árabes y otros. Me parece extraño, ¿no? Y no me sorprende que el presidente norteamericano pues no haya hecho ningún comentario al respecto, ni siquiera un Twitter. Está más como la opinión pública embelesado por aquello de Comey y el exdirector del FBI y la relación del presidente norteamericano con el presidente de la Federación Rusa. El presidente de la Federación Rusa ha dicho muchas veces que esto es un disparate, que no vale la pena perder el tiempo con conversaciones así. Si bien es cierto que el espionaje se considera que es la segunda profesión más antigua del mundo por algunos intelectuales, ha sido motivo pues de alarma a lo largo de los siglos. Pero sobre todo si tenemos en cuenta lo que pasó con la China. La China acaba de asesinar o de condenar a muerte a 100 espías norteamericanos de la CIA. Una noticia que apareció hace un par de semanas, hace una semana. Y sí, los van a fusilar a todos. Y de hecho ya han fusilado a bastantes personas. No podría decir con exactitud la fecha en que esto va a ocurrir, pero ya se sabe pues que los chinos descubrieron a 100 espías de la CIA y entonces están condenados a muerte. Sin embargo, con la China no ha habido
ningún alboroto serio, y esto es especialmente porque los Estados Unidos y el presidente en cabeza de su presidente pues está representando al país norteamericano de una manera inesperada, hasta el punto que Angela Merkel ha dicho que estamos solos en esto. Vamos a tener que resolver nuestros asuntos desde nuestra nación. No quiere contar ni con Inglaterra ni con Estados Unidos porque Europa está en una situación de división, se está dividiendo bastante a pasos agigantados, aunque quiera negarlo, pero es lo que está sucediendo. ¿Por qué dijo esto Angela Merkel? Porque parece ser que, en primer lugar, con los asuntos de la inteligencia norteamericana y la actitud del presidente norteamericano hacia la primer ministra, hacia la canciller Angela Merkel, pues ha sido muy despectiva. En segundo lugar, por los comentarios que ha hecho el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, muy imprudentes, con respecto a Alemania, ¿no? Que han sido bien conocidos por la opinión pública. El otro aspecto es que, por ejemplo, cuando hubo el acontecimiento desagradable y nefasto del ataque terrorista que ocurrió hace poco tiempo con un concierto en Manchester, en donde murieron muchas personas, el FBI tenía algún conocimiento e inteligencia acerca de personas que podían estar en la lista de los que deberían detenerse inmediatamente, y empezó a repartir información a diestra y siniestra sin contar con el permiso o sin haber consultado con los servicios de inteligencia británicos. Esto causó obviamente el enfado del cuerpo de inteligencia del MI6 en Inglaterra, pero obviamente las relaciones, según los ministros, han dicho, pues no, esto no va a quebrantar las relaciones entre los Estados Unidos y nosotros, pero ha sido un paso equivocado por parte de la inteligencia norteamericana el haber dado a conocer algunos datos que no habían sido autorizados por la misma inteligencia británica, que fue donde ocurrieron los hechos. Afortunadamente y desafortunadamente, porque hubo otros ataques después de esto. La opinión pública bien conoce que un muchacho de 27, 28 años dio por manejar una camioneta, acabar con un poco de gente, atropellarlos y bajarse con otros dos tipos a matar a las personas, a cuchillo, sí. Exactamente. Y esto ha motivado precisamente la reacción por parte de los gobiernos europeos en contra del terrorismo, y ha invitado incluso a Canadá a que, de acuerdo con algunos documentos periodísticos que he tenido oportunidad de conocer y de escuchar, por ejemplo, en la CBC, en un programa que se llama La Corriente, cómo se está utilizando los medios de comunicación para promover este programa del terror. Que el terror hay que acabarlo, y todos sabemos que si quisiera realmente acabarse el terror, se acabarían con las fuentes de ingresos de los terroristas. Que en este caso, aunque se acusa a Qatar, sabemos que los 15 de los 19 implicados en los atentados del 11 de septiembre de 2001 eran de Arabia Saudita, y que han patrocinado movimientos terroristas y grupos terroristas a lo largo y ancho de la historia de las relaciones entre América del Norte y Arabia Saudita. Pero estos señores siguen como si nada estuviera pasando. Decapitan públicamente a las personas, en fin. Las organizaciones de derechos humanos han declarado incesantemente pues que Arabia Saudita es un país que rompe todas las normas en cuanto a los derechos humanos, y que las relaciones con países como estos pues deberían ser mucho más duras, mucho más severas. Lo dijo también la candidata a la presidencia de la República por Estados Unidos por el Partido Verde el año pasado. Crítica la situación en cuanto a las relaciones entre los países en Europa y de Europa con los Estados Unidos. El presidente norteamericano aparentemente se está separando del resto del mundo, y seguramente que va a empezar a utilizar un eslogan como el que usan en la WWF, que es el mundo contra Norteamérica. Una cosa así, de modo que los norteamericanos se sientan obligados a defenderse de todo el mundo. Esto implica que la seguridad en ese país va a ser extrema, y se va a utilizar un estado policial para poder controlar el terrorismo que aparentemente amenaza a los Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que desde hace milenios, o desde que existe ese país, no ha tenido realmente una condición de terrorismo que pueda afectarlo, de acuerdo con
Ron Paul, senador por el estado de Texas por más de 22 años y muchos otros. Y la opinión pública bien informada pues sabe que eso es una gran mentira. No hay un país del mundo que represente realmente una amenaza para el pueblo norteamericano. El ejército norteamericano tiene la capacidad de acabar con esas intenciones. El problema es que cuando se hace la inteligencia adecuada acerca de estos procesos, se tienen que destapar muchas ollas podridas y se tiene que, por ejemplo, como los autores que usted debe conocer, Jim Marrs, por ejemplo, escribió un libro con lujo de detalles acerca de lo que sucedió con el 11 de septiembre de 2001, quiénes son responsables, etcétera, que contradice el informe de la comisión del 11 de septiembre por parte del gobierno norteamericano, que lo hace uno reír y le da a uno, a mí personalmente, a un grupo de personas que estábamos viendo algunos de esos informes, leyendo, compartiendo algunas de las opiniones de los autores de estos libros que demuestran, no solamente eso, documentales y videos que se pueden ver en YouTube, donde se demuestra que esto fue planeado y que no solamente fueron los árabes, sino que hay otras personas involucradas en esto. Pues que demuestran que no se le puede creer a los políticos ni a los organismos de control y de investigación, para que digan la verdad a la opinión pública norteamericana y a la opinión pública mundial. En este momento en el que Estados Unidos se está separando de todo el mundo en términos de mercado, en términos de París, por ejemplo, se levantó Trump y se fue, no quiere saber nada de control del cambio climático, eso no está sucediendo, eso es un cuento que se inventaron allá los enemigos de la paz del mundo, y se habla de paz y no hay sino guerras. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la China está diciendo en este momento, bueno, si los Estados Unidos se van y no quieren tomar parte en esto, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y en la pasada reunión del G7, pues el primer ministro canadiense, pues ha ofrecido voluntariamente su capacidad de liderar, que me parece muy bueno. Mientras escuche también las sugerencias del Proyecto Mundial Vía Afuera, porque son sugerencias muy serias. Estas sugerencias tienen que ver con cambio climático y otros asuntos que informaré a su debido tiempo en alguna edición próxima del proyecto. Si los chinos toman cargo, como de hecho lo han hecho con algunas de las empresas canadienses en asuntos de explotación de petróleo, como es la Nixon, por ejemplo, que fue comprada por los chinos, y con lo que se mencionó en la cuarta edición del Proyecto Mundial Vía Afuera, en inglés, pues donde mencionamos que los chinos tienen inversiones billonarias en Sudamérica y en Centroamérica. Por ejemplo, los grandes accionistas del canal de Nicaragua son los chinos. 50 billones de dólares para Venezuela, ahora con Maduro. En Colombia, en todas partes. Con Brasil mandaron otros satélites recientemente. Y pues los chinos tienen un mercado de más de 350 billones de dólares invertidos en Centro y Sudamérica. Esto sin mencionar las grandes compañías que se han creado en la China, que están compitiendo con Silicon Valley en California, porque los chinos están también, son muy creativos. Y están compitiendo con estas empresas, con apps y con todo este tipo de tecnología, juguete, y están produciendo empresas de billones de dólares, que producen beneficios de billones de dólares al año. O sea, su economía está cambiando crecientemente, aunque el Estado comunista, digámoslo así, el pueblo, como dice la República Popular China, es el Partido Comunista, es el que tiene la última decisión en todos estos aspectos. ¿Cómo relacionamos esto entonces con Sudamérica? ¿Qué podríamos decir entonces de Sudamérica? Encontramos que en Ecuador hubo elecciones muy sospechosas, muy desilusionados las gentes y los pueblos con esto. Hubo manifestaciones, todavía hay manifestaciones en contra de lo que sucedió en las elecciones de este país muy recientemente. Y ahora va a haber elecciones en otro país latinoamericano que es muy importante, que ha tenido pues influencia alrededor del mundo en cuanto a su opinión, y acaban de ganar en cabeza de su presidente un premio paz, una paz que nadie sabe de qué se trata, es decir, los acuerdos
suenan muy bien y cuando uno lee los 200 y pico de páginas, casi 300 páginas del documento que habla de la paz, pues se da cuenta que es maravilloso. Que pues no es que sea maravilloso, 60 años en guerra no es una cosa que sea para enorgullecerse. Pero el problema es que cuando el presidente Santos va, por ejemplo, a los países del mundo a hablar maravillas de Colombia y a decir que en Colombia se puede confiar, diciendo a los mercados extranjeros que va a ser uno de los países con mayor producción de agro para el mundo. En otras palabras, está invitando a la inversión extranjera a que se apropien del país. Colombia va a venderle, quién sabe, la explotación del país hasta el 2000, hasta el año 3000 si pueden. De modo que puedan asegurar para sus generaciones futuras que se puedan enriquecer de familia en familia como lo han hecho en los últimos 200 años. No solamente las élites de las familias que controlan los medios de comunicación, etcétera, sino quien quiera que esté en el poder, porque quien quiera que esté en el poder, sea liberal o conservador, son no más sino élites que representan eso, élites, personas que no tienen nada que ver, que no se mezclan con la popularidad, con el pueblo, porque uy, qué pecados se ensucian, ¿no? Es terrible, no, ¿eso para qué? Más bien robémonos todo lo que podamos, matemos al que se oponga, creamos grupos de asesinos y toda esa vaina, y si el que se oponga lo matamos, punto, así como decía Kiko, hola mi gente, y Kiko Gómez allá en La Guajira. Eso es supremamente normal en Colombia. Afortunadamente, hay otros partidos que se han demostrado tener coraje. Personas, gentes del común, asociaciones, porque, por ejemplo, el presidente se ganó el Nobel de Paz, por una paz que no existe, ¿no? Si usted escucha, por ejemplo, lo escuchaba hace unos días a la BBC, eso fue el mes pasado, y la BBC en Inglaterra estaba denunciando lo que sucede con los líderes comunitarios en Colombia y cómo los asesinan inmisericordiamente, y el presidente sigue diciendo que son casos aislados. Estamos hablando de 80 personas en este año, únicamente 60 a 80 personas asesinadas porque son líderes comunitarios, se preocupan por los pueblos, por las gentes, por el agua, por el ecosistema, por la producción agrícola, por todas las cosas que son importantes en Colombia, que sí darían la paz a un país tan desangrado como es ese país. Pero no, según el presidente Santos son casos aislados, después de que uno ve los documentos que muestran la BBC, por ejemplo, en su programa Mundo. ¿Qué pasa? Va a haber elecciones el próximo año. ¿Y quiénes están de las elecciones? Todos los corruptos. Todos los corruptos y los politiqueros que llevan 50, 60 años peleándose la desgracia de un país para poder enriquecerse, ¿no? Y sacar sus cuentas, hacer contrataciones y corromper el país, regalárselo a los corruptos y llenarse de plata, porque las leyes favorecen obviamente a los corruptos, ¿no? Cuando les dan 8 años de cárcel cuando se han robado en el caso de los hermanos Nule y tantos otros, ¿no? Samuel Moreno y los demás. Se roban semejantes cantidades de dinero, que hacen pactos con la DIAN, y la DIAN aún así, con el caso de los Nule, les sigue dando contratos después de que tienen una deuda de 24.000 millones de pesos con la DIAN, por ejemplo, según una investigación que hizo RCN acerca de los hermanos y el primo Nule. Pero esta gente dice que la corrupción, repito, es un acto natural. La gente se muere de hambre en Colombia. Los niños se mueren de hambre en La Guajira y en muchas otras zonas. Lo que está pasando en Buenaventura, que ha pasado durante siglos. Colombia conoce el terrorismo desde 1492. Colombia ha peleado el terrorismo desde 1492. Lo mismo hacen los países latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia. Aquí no se trata de hacer una revolución, sino una reevolución. ¿Por qué? El senador Jorge Robledo, por ejemplo, denuncia la subasta de Café Salud. Dice que gravísima fue la absolución del señor fiscal Néstor Humberto, que le dio a Ana Belena Odebrecht en el caso del Banco Agrario, en el que él y el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo están siendo favorecidos. Dicen además que las declaraciones del fiscal en enero acerca de la fiscalía
de que la Fiscalía no había encontrado méritos para investigar el préstamo por 120.000 millones de pesos del Banco Agrario Ana Bolena fueron apresuradas. También señaló al hijo de Néstor Humberto Martínez. ¿No? Estos señores que representan a las grandes corporaciones, grandes corporaciones que vienen a apoderarse del país, y este señor Santos dice que Colombia está abierta para la despensa, para hacer la despensa del mundo si fuera necesario. En el libro que en el Oro Confiamos, In Gold We Trust, Our Path to Eternity, es un libro que contiene muchos de los aspectos de la especie humana. Pues no se puede hablar de un solo aspecto, obviamente. Estoy en camino a la continuación. Es ver cómo la clase política se sale con la suya. El señor Uribe, por ejemplo, tuvo ¿cómo diríamos? La magnífica idea, según él, por supuesto, de presentar a Colombia como el reino del narcotráfico y del crimen. ¿No? Cuando era el embajador de Colombia ante el Reino Unido, Néstor Osorio, quien estaba hablando sobre las bondades de Colombia para que sea tenida en cuenta en términos de inversión extranjera, de relaciones de comercio, turismo, etcétera, en la cumbre de Concordia, en Atenas, Grecia. Y Uribe no pudo contener su pasión para decir que Colombia es una prostituta vendida a los intereses de la mafia. Miren ustedes quién habla de esas cosas. Una persona que ha sido más que investigada, fotografiada con paramilitares, que se sabe, de hecho, que hay más pruebas no puede haber de que ese señor es el peor de los corruptos, que asesinó a alcaldes o dio la orden o tácitamente, no se puede decir que inadvertidamente, sino que tácitamente dejó que sucediera la muerte de este concejal en 2003, Audaldo Díaz. Estos son los candidatos que van a la presidencia para el país, uno de los países más ricos en recursos naturales de Sudamérica y de Latinoamérica. Sin embargo, se acaban de encontrar en una cumbre Santos. No recuerdo quién es el otro personaje que se mostró en los recibió en la embajada de los Estados Unidos al comisionado del narcotráfico, a ver cuáles van a ser las políticas del narcotráfico en el mundo, en Colombia. Es decir, ¿no? Y ahora están hablando también de los proyectos mineros. Los proyectos mineros, amigos, del proyecto Mundial Vía Afuera. Sabemos que los proyectos mineros son más de 400 y que se está buscando es que todo lo que suceda con Colombia es que se venda lo agrario, lo minero. Colombia es la gran prostituta de los países europeos y de Norteamérica. ¿Por qué? Porque la clase dirigente es tan corrupta y tan descarada que es misterioso, como decía Claudia López, cómo es que esta gente llega con tan poquitos votos a ser reelegidos. Se están oponiendo los del Centro Democrático a que haya voto electrónico el próximo año. Entonces esto es terrible. Según Martínez Neira, en el conversatorio anticorrupción promovido por la casa editorial del Tiempo, ante este flagelo se necesita actuar decidida y contundentemente, con justicia plena. Hoy hay abiertos 100.848 procesos penales por corrupción, 20 de ellos contra gobernadores y 230 contra alcaldes activos. Y si bien la cifra evidencia que la justicia está operando, también significa que la dirigencia nacional y local se sigue dejando tentar por el dinero fácil. De nada sirve que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría actúen si los ladrones de cuello blanco siguen echando mano de las rebajas de penas previstas en el Código Penal. Y según Martínez Neira, de nada sirve que la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría pues actúen de esta manera. Los protagonistas del escándalo de sobornos de Odebrecht estarán en las calles dentro de algunos meses, y tal como intentan hacerlo los estafadores del caso Interbolsa y Café Salud. Saldrán a la calle a disfrutar
de lo que se han robado, para que las llamadas rebajatones de penas no les sigan dejando el amargo sabor al país de que el delito paga. También es urgente que los organismos de control investiguen a fondo y no se atengan únicamente a las confesiones y colaboraciones de los propios bandidos. Con esa premisa es urgente, asimismo, que la justicia no caiga nunca más en la trampa de las prescripciones, el atajo del que se vanaglorian reputados abogados que logran que sus clientes nunca sean procesados. Colombia, ustedes tienen que decidir, tenemos que decidir, qué es lo que vamos a hacer con esto de las elecciones en Colombia para el próximo año. Yo los invito en el Proyecto Mundial Vía Afuera que piensen en esto. El mundo es una locura, es muy corrupto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como nación? ¿Qué vamos a hacer nosotros como especie? Es lo que el Proyecto Mundial Vía Afuera invita a nuestros amigos a suscribirse a participar en esto. Dentro de pocos, en menos de 3 ediciones, el Proyecto Mundial Vía Afuera va a promover una sugerencia para el primer ministro canadiense. Esperamos que sea escuchada y que se ponga por obra, ¿no? A ver si de pronto de alguna manera podemos exportarla a otros países del mundo desde este amado país, que este año cumple 150 años. Bastante joven. Amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera, quería mencionar esto porque la corrupción es una cosa que tiene que aniquilarse y tiene que llevarse a los responsables al paredón de la justicia. Porque no se pueden sostener estos gobiernos corruptos que son prostitutas. Todas estas personas que están lanzándose para la candidatura del país, uno de los países más ricos del mundo. Porque fíjese usted, Colombia vive con el nivel de desigualdad más escandaloso. Uno de los países con nivel de desigualdad más escandaloso es Colombia. Colombia, por ejemplo, tiene muchos más recursos que Suiza, que Japón, que muchos países europeos, en donde los niveles de vida son supremamente elevados, la educación, la vivienda, el acceso a los bienes y a los servicios. Todo está muy bien controlado porque son países que están desarrollados en ese sentido, en todos los sentidos. Educación, primero que todo, vivienda, trabajo y tecnología. Colombia sigue siendo un país, es una colonia, como los países suramericanos, centro y latinoamericanos. Bien les dicen el patio de atrás de los gringos, porque eso es lo que es. Es impresionante. Usted cuando está fuera de su propio país, y esto lo saben los que vivimos fuera del país, ve al país y se interesa, si realmente se interesa por los demás, ¿no? Porque es cierto que uno tiene que hacer dinero, mucha plata, porque en este mundo sin plata no se puede vivir. Y las personas que hacen el dinero honradamente, maravilloso. Si usted hizo millones, muy bien. Si hizo billones, genial. Si hizo trillones, ok. El problema no es la riqueza, el problema es lo que se hace con la riqueza. Y cuando las personas utilizan la política para beneficiarse y beneficiar a muchos otros que destruyen las economías de su propia gente, eso es traición a la patria. Esas personas deberían ser fusiladas, literalmente. En este caso con balas de salva, no como hicieron en Singapur, que sí los fusilaron de veras. Y meterlos a uno de los peores patios de la Modelo allá, para que afinen un poquito su cordura, su locura. Un poco extremo hoy, pero es que es desastroso que este mundo esté como esté, y todo por causa de los políticos. Quiero dejarlos entonces con este mensaje, amigos, para que reconozcamos que tenemos que tomar conciencia mundial, conciencia planetaria, política social, por supuesto económica, pero también una conciencia planetaria, en donde a los políticos hay que sacarlos del panorama, porque el plan del Proyecto Mundial Vía Afuera es resucitar la democracia. Hasta un próximo encuentro, amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera.